Camila iba rumbo a su boda. El vestido blanco, el ramo en el asiento y una iglesia llena esperándola. Pero en plena carretera, un camión en llamas le bloqueó el paso. Dentro, un joven atrapado, sin salida, segundos de vida. Camila no dudó. Abandonó el coche, corrió entre el humo, rompió la puerta con sus propias manos y lo sacó justo antes de que todo estallara. Dejó los votos, dejó el altar, dejó al hombre que amaba, porque alguien estaba muriendo y ella eligió salvarlo. Iba atrasada como siempre. La ceremonia ya debía haber empezado, la iglesia llena, los músicos repitiendo el mismo acorde nerviosos, y mi madre seguramente a punto del colapso. Pero yo, vestida de blanco, con el ramo sobre el asiento y los nervios bailándome en el estómago, pisaba el acelerador en la ruta 16, tratando de no pensar en si esto era realmente lo que quería. Cuando vi el humo primero, denso, negro, retorciéndose como una señal, un camión volcado al costado del pavimento, con el motor aún gimiendo, como si se negara a morir del todo. Frené por instinto, aunque todo dentro de mí gritaba que no tenía tiempo, que no era mi problema, que alguien más seguro ya habría llamado a emergencias. Pero no vi a nadie, solo ese crujido metálico que venía del interior, y un susurro de auxilio que, juro por Dios, parecía más un rezo. Me bajé, con los tacones hundiéndose en la tierra caliente, levantándome la falda con una mano y con la otra tratando de taparme la cara del sol. Me acerqué al camión torcido y entonces lo vi. Un hombre atrapado entre los hierros del asiento, con el rostro cubierto de sangre, luchando por respirar mientras murmuraba algo que no logré entender. «No te muevas, ¿me escuchas?», le dije sin saber qué más decir, sin saber si estaba haciendo bien, sin saber si debía estar aquí o en el altar donde toda mi vida me esperaba. Él me miró, con una mezcla de dolor y fe que no había visto nunca antes en nadie. «¿Eres real?», me preguntó, como si yo fuera una aparición o un ángel. Y en ese momento entendí que no había sido una casualidad, que algo me había traído aquí, que tal vez toda la presión, toda la ceremonia, todo lo que dejé atrás por un instante, tenía un sentido más profundo que cualquier vestido blanco. Mientras le hablaba para que no cerrara los ojos, corrí al auto por mi teléfono, pero no tenía señal, ni una maldita línea. Entonces escuché otro sonido, más fuerte, más grave. Era el tanque del camión, goteando combustible, y un chispazo debajo del motor. El tiempo se detuvo. El vestido se me enganchó en algo mientras corría de regreso. Me caí, me raspé la rodilla, pero seguí adelante. No podía dejarlo ahí. No podía seguir mi vida como si esto no importara. «Voy a sacarte de aquí, ¿me oyes? No sé cómo, pero lo haré». El camión crujió de nuevo. Él me miró con los ojos llenos de algo que parecía un adiós. «No. Tú tienes que irte, es tu boda, ¿verdad?» «No me importa», le dije, y me sorprendí de escuchar esas palabras de mi propia boca, porque eran verdad. En ese instante, solo me importaba que él viviera. Y fue ahí, con las llamas comenzando a lamer la parte trasera del camión, con el viento caliente golpeándonos como un juicio, donde todo cambió. Traté de abrir la puerta del conductor con todas mis fuerzas, pero estaba sellada como si el metal mismo se negara a soltarlo. Tiraba con las manos temblorosas, con los brazos ya sin fuerza, pero la maldita puerta no cedía. El humo era cada vez más denso, los ojos me ardían, la garganta me sabía a aceite quemado, y aún así no me moví. «No te mueras, por favor, no cierres los ojos», le grité, aunque apenas podía verme a mí misma entre las nubes negras que salían del motor. Él seguía consciente, apenas, pero cada vez más pálido, y entre balbuceos mencionaba un nombre. «Ismael, mi hijo. No pude llegar». Esas palabras se me clavaban en el pecho más que cualquier campana sonando por mi ausencia allá en la iglesia.
Metí el brazo por la ventanilla rota, sin pensar en los vidrios ni en la sangre que empezó a resbalar por mi muñeca. Busqué el cinturón que lo aprisionaba como un castigo. Traté de cortarlo con mis propias uñas, con una piedra, con rabia, con todo lo que no pude decirle al hombre que debía estar esperándome en el altar. Y entonces, como si el universo no tuviera suficiente con esto, una pequeña explosión en la parte trasera levantó una llamarada que me tiró hacia atrás. Caí sobre la gravilla, con las piernas ardiéndome, y por un momento, solo por un instante, pensé en rendirme. Pensé en que esto no tenía sentido, en que yo no era rescatista, que no podía hacer nada más, que tal vez no valía la pena. Pero entonces lo vi a él, con la cabeza ladeada, sus labios moviéndose en silencio. Estaba rezando. Ese hombre, desconocido, atrapado, en medio del infierno, no pedía ayuda, pedía perdón. Algo dentro de mí se encendió con más fuerza que el fuego a nuestras espaldas. Me levanté como pude. Fui al maletero del coche, rompí el botiquín, encontré una palanca oxidada que alguna vez usé para cambiar un neumático. Volví a la puerta y golpeé, grité, juré, lloré, hasta que el metal cedió con un chirrido infernal que se me quedó pegado en los huesos. No sé cómo, pero logré sacar su cuerpo entre los restos del volante, la sangre y el vapor que ya salía como un suspiro de despedida. Él cayó sobre mí, inconsciente, pesado, pero vivo. Lo arrastré como pude hacia la zanja al costado del camino, justo cuando las llamas alcanzaron la cabina y el cielo entero se tiñó de rojo. Allí en el suelo, con el vestido hecho trizas, con el rostro negro de humo, le sostuve la cabeza y esperé. Esperé a que respirara de nuevo. Esperé a que los pájaros callaran. Esperé a que algo, lo que fuera, me dijera que no me había equivocado al quedarme. Y entonces escuché un claxon lejano, un auto que se acercaba por la ruta. Quizás alguien más vendría a ayudarnos. Quizás no todo estaba perdido. Pero dentro de mí ya lo sabía. Lo que había perdido no era una boda, era otra vida. Y tal vez, solo tal vez, lo que acababa de encontrar valía aún más. El auto que venía no era una ambulancia, no era patrulla, no era nadie que estuviera buscando salvar a un hombre entre las llamas. Era un viejo sedán gris que parecía igual de perdido que yo en esa ruta olvidada. Se detuvo con un chirrido urgente. Bajó un tipo nervioso, con una gorra de béisbol y las manos temblando, que lo primero que dijo fue: ¿Ustedes están bien? ¿Qué pasó aquí? Yo solo señalé al camionero que aún respiraba apenas, con el pecho subiendo y bajando como si el aire le costara siglos. El tipo sacó su celular, llamó a emergencias, y mientras hablaba con voz entrecortada, yo por fin me permití caer de rodillas. El vestido mojado de sudor, sangre y tierra, los zapatos tirados en algún punto del caos, mi cuerpo ardiendo, pero mi alma, extrañamente, en paz. Mientras esperábamos, busqué en el bolsillo interior de su chaqueta algo que me diera su nombre, alguna pista para cuando llegaran los paramédicos. Encontré una cartera, una foto vieja doblada 1000 veces y una tarjeta arrugada con una dirección escrita a mano. Me quedé mirando esa imagen más de lo que debí. El niño de la foto tenía los mismos ojos que él. Una mirada tímida, intensa, casi melancólica. Pero lo que me hizo detener el mundo fue el detalle más simple. El niño sostenía una flor. No cualquiera, una igual a las del ramo que yo había dejado sobre el asiento del coche. Entonces entendí. No solo había salvado a un desconocido, había interrumpido un destino. La tarjeta decía: Ismael Romero, Escuela Rural número 34. El nombre que él había dicho mientras se desangraba. Su hijo, pensé. Pero ¿por qué hablaba como si no lo hubiera visto en años? ¿Qué historia se escondía detrás de esa cabina hecha trizas? El señor del sedán volvió a mi lado y me dijo que la ambulancia venía en camino, que él también era camionero, que había sentido el olor desde la entrada del valle
y pensó que algo andaba mal. Me dio agua, me cubrió con una manta de emergencia y se quedó en silencio al verme con la foto en la mano. Él llevaba rato buscando a ese niño, dijo bajito, como si soltar la verdad en voz alta rompiera algo sagrado. Se fue de su vida cuando era apenas un bebé. Lo abandonó, por miedo, por cobardía, por esas cosas que uno nunca sabe explicar bien, y hace un par de años empezó a buscarlo, con lo poco que tenía. Sentí que el corazón me latía fuera del cuerpo. Ese hombre que había salvado con las uñas y la fe, era alguien que había destruido otra vida antes. ¿Y tú cómo sabes eso?, le pregunté, con la voz apenas audible. Porque yo soy su hermano, y vine siguiéndolo, porque hoy era el día en que se iban a reencontrar. Y ahí, entre las chispas del camión ya consumido y el zumbido lejano de una ambulancia que no llegaba nunca, supe que estaba atrapada en algo más grande que yo, que había dejado una ceremonia por otra, no para casarme, sino para reconciliar algo en el mundo que ya casi nadie se tomaba el tiempo de reparar. Me miré las manos, negras, heridas, vacías, pero no sentí pérdida, sentí propósito. Entonces, como si el tiempo quisiera apurarnos, el hombre en el suelo tosió, abrió los ojos despacio y dijo apenas audible: «Ismael, ¿vino?». No supe qué decirle. Solo apreté su mano y le susurré: «Aún no. Pero vas a llegar a él, lo prometo». La ambulancia llegó 20 minutos después, con el ulular rompiendo el silencio como un juicio inevitable. Las luces se reflejaban en los cristales partidos del camión calcinado, como si la realidad intentara pintarse de esperanza entre tanto desastre. Los paramédicos bajaron corriendo. Me apartaron con suavidad. Tomaron el cuerpo casi inerte del hombre que, hasta hace una hora, era solo un desconocido. Pero ya no. Yo seguía con la foto apretada en la mano como si pudiera perderse entre los escombros. Y mientras ellos lo subían a la camilla y revisaban sus signos, el hermano, el del sedán gris, me tocó el hombro y me dijo con los ojos vidriosos: «¿Sabes dónde está la escuela de la tarjeta? Él tenía que llegar hoy, a las 5». Miré el reloj. Eran casi las 5. Casi la misma hora en que yo debería haber dicho: «Sí, acepto». Pero ahora solo podía pensar en otro niño esperando. Un niño que tal vez no sabía nada, o que esperaba en vano a un padre que había pasado la vida entera buscando redención. «Te llevo yo», le dije sin dudar. «No podemos fallarle». Nos subimos al sedán sin palabras, sin siquiera mirar atrás. Dejé mi coche ahí, con el ramo marchitándose sobre el asiento, como testigo mudo de una vida que decidí soltar. Durante el camino, él me contó la historia, que su hermano había sido bueno hasta que el miedo lo quebró, que huyó joven dejando a su mujer y a su hijo con la promesa de volver, y que nunca volvió hasta que se cansó de huir de sí mismo y empezó a buscar a ese niño. Encontró el nombre de la escuela en una carta vieja, un dibujo, algo mínimo, pero suficiente para no rendirse. Yo lo escuchaba en silencio, con las manos manchadas de sangre seca sobre las piernas, sin saber si llorar por la historia de ese hombre, o por la mía que ya no sabía si me pertenecía. Llegamos al pueblo cuando el sol ya bajaba detrás de los cerros. El cielo estaba pintado con colores tan intensos que dolía mirarlo, como si hasta el firmamento se diera cuenta de que algo importante estaba por pasar. Frente a la escuela rural había un grupo pequeño de niños jugando, y entre ellos, uno se quedó quieto al vernos. No sé cómo, pero supe que era él. Tenía la misma mirada que la foto, esa mezcla de melancolía y luz. «Ismael», susurró el hermano mientras bajábamos del coche. «¿Es él?». Me acerqué despacio, agachándome a su altura. Le mostré la foto, el dibujo que su padre había guardado como un tesoro arrugado, y le pregunté: «¿Tú hiciste esto?».
Él asintió, curioso, sin miedo. Un señor me mandó una carta con esa flor. Decía que era un regalo, pero nunca vino. Hoy sí vino, le dije. Está herido, pero está aquí. ¿Quieres verlo? El niño dudó, y luego, como si el corazón le respondiera por él, asintió con los ojos humedecidos. La ambulancia llegó poco después, desviada al hospital rural más cercano. El niño subió con nosotros, y yo lo senté a mi lado, con el corazón en la garganta. Cuando su padre abrió los ojos en la camilla, con tubos en los brazos y los labios partidos, lo primero que dijo fue el nombre: ¡Ismael! El niño no habló. Solo le tomó la mano, y ese gesto fue tan poderoso que todos los presentes, paramédicos, su tío, incluso yo, supimos que algo inmenso acababa de pasar. Una historia rota empezaba a coserse con hilo invisible. Me quedé afuera del hospital cuando todo terminó. Vi al niño quedarse dormido sobre la silla, con la cabeza recostada sobre el pecho de ese hombre al que aún no podía llamar papá. Entonces, sonó mi celular. Tenía 27 llamadas perdidas, mensajes, fotos, una iglesia vacía, una madre furiosa, un novio confundido. No respondí. Solo respiré hondo y solté el ramo marchito en una papelera oxidada junto al hospital. Esa boda no sucedió. Pero ese día alguien dijo sí de verdad. Sí a quedarse cuando nadie más lo haría. Sí a salvar a un hombre que lo había perdido todo. Sí a darle a un niño el derecho de conocer a su padre. Y en ese sí, me encontré a mí misma.